un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, muchísimas gracias por estar allí en un nuevo episodio de Lo que queda del día. Soy Paula Molina, en las grabaciones está Ulises Aldea y hoy compartimos una entrevista con Francisco Vidal, ex ministro, militante del PPD, tras las últimas horas de intensos cambios en los términos en los cuales 3 senadores del PPD llegaron a un acuerdo con el gobierno para abordar la invariabilidad tributaria dentro de la reforma o mega reforma del ministro Jorge Quirós. ¿En qué va? Las críticas dentro de la propia oposición para los senadores del PPD. ¿Qué pasó dentro del partido con este acuerdo? Lo conversamos con Francisco Vidal. Y la semana política se ve marcada por el acuerdo al que llegan 3 senadores del PPD con el ministro Quirós, con el gobierno, en las materias de invariabilidad tributaria de la mega reforma. Todo esto en medio de las críticas de la oposición. Pero todavía cuando estaban bajo fuertes críticas, por decirlo menos, los senadores, el ministro de Hacienda sorprendió bajando en otro punto el impuesto corporativo, cambió la invariabilidad, por lo tanto, los términos del acuerdo y los senadores del PP quedaron offside, podríamos decir. Quirós ha vuelto a subir la tasa corporativa del 22 al 23. ¿Volverán los senadores del PPD? ¿Cómo ve todo esto el exministro y militante del partido Francisco Vidal, que es además elocuente comentarista de La Actualidad? ¿Cómo está Francisco Vidal? Buenas tardes. Hola, Paula, muy bien. Me alegro muchísimo. Lo primero es saber en qué está. Si los senadores están afuera, dentro o fuera del acuerdo a esta altura. ¿Usted sabe? Bueno, lo que sucede es que lo que tú has comentado de los últimos, 20 minutos. Pero para nuestros auditores, aquí hay varias cosas que podemos reflexionar y sacar lecciones, ¿no? Lo primero, mi primera reflexión, porque es claro que para el socialismo democrático, visto como PS y PPD, no fue una semana muy feliz, ¿ya? La única respuesta posible para no repetir estos errores es que las instituciones, como decía el presidente Lago, también funcionen en los partidos. Fíjate que todo el dilema socialista entre diputados y senadores se resuelve en la dirección socialista, en la comisión política, incluso en el comité central. En el caso nuestro, nunca más yo quiero ver a algunos senadores o algunos diputados que por sus pistolas llegan a un acuerdo con un gobierno en un tema trascendental, el presidente del partido informado 10 minutos antes, y el resto de la dirección, con la paradoja que recién está asumiendo, se entera a las 10 de la noche de ese mismo día. Ahora, ¿cómo tú superas eso? Bueno, que las cosas funcionen como corresponde, güey. Yo creo que el lunes tenemos la primera comisión política. Yo voy a plantear que tengamos una especie de protocolo, esa cosa tan sutil que se usa para todo hoy día, de que las leyes relevantes haya una coordinación entre la dirección política y nuestros representantes en el Parlamento. Pero nadie puede mandarse solo, aunque tenga la mejor idea, porque finalmente los parlamentarios son representantes del partido en el Parlamento elegidos por los ciudadanos. Exactamente. Esa es la primera lección. Exactamente. La primera lección. Esa es la lección número 1. ¿Puedo hacer una pausa en la lección número 1? Ya vamos a ir a la 2, pero usted dice, estos senadores no pueden seguir negociando, o ningún senador, imagino yo, por sus pistolas, como ha dicho, esa es su expresión, exacto. Sin ningún tipo de consulta al propio partido. Ahora, no necesariamente la audiencia distingue entre los senadores y el PPD. Lo que queda es que el PPD negoció. Y le quiero preguntar qué costo político paga el PPD cuando aparece negociando con el gobierno. Tremendo, pues, Paula, porque tú y yo soy profesor, pero hablo harto y leo harto, tú eres periodista. ¿Cuál fue la noticia en la noche del jueves y en la mañana del viernes? Yo lo vi con mis ojos, en esta cosa que colocan abajo en las pantallas de televisión, GC creo que se llama, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué decía ahí? PPD acuerda con el gobierno reforma, mega reforma. Claro. El ciudadano común y corriente, y no los enfermos mentales como yo, metidos en política, ¿con qué se queda cuando llega a la casa a comenzar con la comadre? Oye, el PPD llegó a un acuerdo con el gobierno, güey. Eso es, pues, un costo tremendo por una situación que nunca debió ocurrir. Nunca. Porque finalmente, quiero decir que es mi obsesión, mientras no resolvamos el tema del sistema de partido y su representación parlamentaria, esto va a seguir ocurriendo.
Por eso que lamento tanto, auditores, que el proyecto Elizalde, por una parte, y el proyecto de los senadores que vivan desde el socialista a la UDI, por otra, está encajonado. Esto hay que reformarlo. Esto tiene que ver con la cuota para que los partidos tengan representación legal, modelo alemán, 5%. Esto tiene que ser cambiado para que las listas, ¿qué es lo que te voy a decir? Las listas no sean de personas. Obviamente está integrado por personas, pero que la gente vote por el programa de la lista, por la idea de la lista. Además, hay que eliminar los pactos. Tú sabes, Paula, que en 1969, en la parlamentaria de ese año, había 6 partidos políticos. 6. Porque estaban sin pacto. Y en consecuencia, cada uno con sus pistolas. Entonces, hay tanta cosa que mejorar, porque la gente dice, pero esto es de los partidos. No, muchachos. Es decir, si el Parlamento y los partidos no funcionan, al país le cuesta mucho más resolver su problema. Mucho más. Es cierto, pero ahora, y ahí usted menciona reformas que podrían cambiar la forma en que los partidos operan dentro del sistema, y hay varias resistencias para esas reformas. Pero volviendo un poco a lo que está pasando ahora, los senadores del PPD, si quisieran volver al acuerdo con Quirós, tendrían que avisarle al partido. Con la experiencia que nos pasó, yo espero, dado que esto es uno de los últimos 10 minutos, 15, sí, que el presidente del partido convoque a la mesa y a la comisión política con los senadores y debatamos, porque el problema no era solo no avisar o no coordinarse, sino que el tema de fondo, lo que ellos acordaron, no resuelve. El tema de fondo, ciudadanos auditores, es el siguiente. ¿Qué sacamos con hacer parámetros distintos a la invariabilidad? La invariabilidad tributaria solamente es perceptible por la gran empresa en Chile. ¿Quién puede invertir 100, 350 o 500 millones de dólares? ¿La pyme de la esquina? No, imposible. Esto está pensado para la gran empresa, que son el 2% de todas las empresas en Chile. Entonces, el cambiarme los parámetros, a mí me da lo mismo, el efecto es el mismo. Y el problema de fondo que tenemos por ciudadanos es que cualquier inversión, si se logra aprobar esto, ya sea de 100, de 350 o de 500, bueno, amarra los próximos 2, 3, 4 o 5 gobiernos y lo imposibilita, al haber un contrato firmado por el Estado con esa empresa, de modificar la estructura tributaria. Y la estructura tributaria es esencial para los programas de gobierno en un país como Chile, donde la presión tributaria sobre el producto es el 21%, en Europa es el 34%. ¿Cómo resolvemos el tema de salud, de educación, de vivienda, si no tenemos un Estado con más recursos? Obviamente mejor gastado, pero con más recursos. Y tú le estás concediendo, además con un agravante, el ciudadano auditor. El ministro Quirós simultáneamente quiere rebajar los ingresos del Estado, muy simple, al bajarle el impuesto de primera categoría solo a la gran empresa, 2.000 millones de dólares. Al integrar el sistema tributario, 1.000 más, llevo 3.000. Al devolverle a los municipios por el tema de las descontribuciones, 220 más, llevo 3.220. Al eliminar el impuesto a las ganancias de capital, 20 más, 3.240 millones de dólares menos para el fisco. Yo solamente quiero que reflexione lo siguiente, ciudadano. Esa cifra a usted le puede significar nada. Yo le voy a explicar que le signifique algo. ¿Sabe cuánto cuesta la gratuidad universitaria que beneficia a 620.000 familias en Chile? 2.200 millones de dólares. ¿Sabe cuánto cuestan los desayunos y almuerzos de la UNAED? 1.200 millones de dólares. ¿Sabe cuánto cuesta la PGU para más de 2 millones y medio de mayores de 65 años? 5.500 millones de dólares. ¿Da lo mismo que el Estado reduzca en 3.240 millones de dólares? Y además, esa empresa que ha sido beneficiada por la reducción, si firma un convenio de invariabilidad, está estática por 15, por 20 o por 25 años. ¿En qué estamos?
Ya, pero Francisco Vidal, a partir de todo esto, se vuelve bien difícil de entender que los senadores de su propio partido, que tienen una mirada similar, uno podría imaginar a la suya y a los demás militantes, hayan ido a firmar. O sea, ¿usted cree que nunca tendrían que haber firmado? Y por otro lado, ¿qué le dice esto a quienes plantean que hay una oposición enconada, que no quiere dar paso a nada y que además corre el riesgo de la total irrelevancia porque en el fondo el gobierno, en el fondo y en la forma, el gobierno ya tiene los votos para hacer pasar todo esto? Bueno, la tarea de una oposición frente a un gobierno de este nivel de dogmatismo y de irredentismo neoliberal es explicarle a la ciudadanía lo que yo te acabo de explicar a ti y a nuestros auditores. Bueno, ¿cómo se explica que hayan acordado entonces los senadores del PPD? Bueno, yo creo que sí, yo los conozco, obviamente los conozco, yo creo que no hay ninguna manipulación, ninguna cosa rara, pero se equivocaron porque el argumento de ellos público es que, bueno, mejoraron. Sí, pero mejoraron algo que es intrascendente, porque la objeción principal es dejar amarrado a los futuros gobiernos sin poder tocar ni más ni menos que el impuesto de primera categoría, que ya baja, pero además una inversión que se puede ajustar a la inconvertibilidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fíjate que, una pregunta. Sí. Déjame desahogarme. Ayer, en el Mercurio, cartas al director, un señor Aldunate, que tengo entendido que es presidente del Instituto Libertad, fundación vinculada a Renovación Nacional, defiende al 1% más rico. Y yo pesqué la carta y empecé a leerla. Ciudadanos, escuchen. El 1% son 150.000 contribuyentes. En 10.550 empresas tienen participación. O sea, en el 1% de las empresas. ¿Saben ustedes qué significa ese mundo, esos 155.000, desde el punto de vista de la recaudación del impuesto de primera categoría? Dan cuenta del 80% de la recaudación. Cuando nosotros decimos que parece una consigna, pero la evidencia nos acompaña, que esta es una reforma pensada en el 1%, mira quién nos puso los números encima. Un militante de Renovación Nacional. El 80% de la recaudación del 1% está ahí. Si yo rebajo el impuesto de primera categoría del 27 al 23, ¿a quién estoy favoreciendo? Al 1% más rico, pues. Claro, pero ahí hay una lógica de parte del gobierno respecto a que eso va a finalmente traer la inversión que se requiere y que va a movilizar el empleo, solo para plantear lo que impulsa, lo que anima la administración, digamos. Entonces yo leo a Pablo García hace 3 semanas, un domingo en La Tercera, ex vicepresidente del Banco Central, que dice que eso es efectivo, pero eso es a mediano plazo, y jamás se recupera la recaudación fiscal una vez que es reactiva la economía. Jamás. Él habla de 0,3-0,4% del producto. Y estamos bajando en 1% del producto. Francisco, entonces, sí, respecto al estilo de Quirós, porque la verdad es que llamó mucho la atención que viendo cómo además los senadores con los cuales había hecho el acuerdo estaban enfrentando toda la crítica desde todo el resto de la oposición prácticamente, va y cambió el impuesto corporativo para luego volver a cambiarlo. ¿Cómo ¿Sabes cuál es mi respuesta a eso? ¿Sí? ¿Cómo ve el estilo de negociación de Quirós? Yo siempre he leído a Quirós cuando era columnista del Mercurio. No lo conozco. Pero sí me despeja algo. En el Diario Financiero, hace como 3 domingos atrás, el periodista le preguntó cuál era su referente en la historia económica de Chile. Y dijo Sergio de Castro, el ministro de Hacienda de Pinochet. El que se enfrentó a Pinochet. Tú sabes que en la historia de Chile hay un testimonio. Don Sergio de Castro, en una reunión con Pinochet y otros ministros, estaba debatiendo no sé qué cosa. Pinochet se enojó y dijo, ya, se acabó, yo tengo el sartén por el mango. ¿Y tú sabes qué le dijo Sergio de Castro? Cuidado, general, no se vaya a quedar con el mango. Si esa es la referencia del ministro Quirós, bueno, dígate nomás, mira lo que estamos viendo. Mira lo que estamos viendo. Entonces lo que tenemos, ciudadanos, se lo digo en serio, tienen los votos para aprobar, en general ya lo aprobaron. Yo creo que van a haber caídas en algunos aspectos, en el tema del CENSE, que se arregló un poco, en el tema de las plataformas, que no tienen los votos, en el tema de las contribuciones, que es un escándalo. Ciudadano auditor, el tema de las contribuciones es un escándalo. Les voy a poner un dato.
Salió la tercera hace 2 domingos atrás. La comuna que recibe menos plata producto de esta propuesta es la comuna de Zapallar. Mire, Zapallar. ¿Saben por qué? Porque 1.080 propietarios de primera vivienda en Zapallar, con todo respeto, no en Cartagena, en Zapallar, el gobierno les regala 3,5 millones al año al dejar de pagar contribución. De eso estamos hablando, pues. Ya, usted dice, ese es el tipo de datos que debería estar sobre la mesa. Ha dicho que ha sido un error y que los senadores del PPD no deberían haber negociado, y menos aún negociado por la propia. Y en eso estamos. Usted dice, se convoca para mañana perdón, yo quiero que mi presidente, que olvídate, no había asumido y le tocó esto, convoque, porque ahora tenemos la posibilidad de lo que no hicimos la vez anterior. Ahora tenemos la posibilidad que la mesa de la Comisión Política se reúna con los 3 senadores, con todo respeto, fraternidad y compañerismo, y les pregunte qué van a hacer en esta nueva situación, donde el ministro Quiroz le hace una trampa a las 12 del día y desaparece la trampa a las 6 de la tarde. Ese es más o menos el escenario muy fluctuante, muy movido durante esta jornada respecto a las conversaciones. Francisco Vidal, finalmente quiero preguntarle por Enrique Kraus. Se ha conocido hoy de su fallecimiento, y de alguna manera creo que comparten una escuela y un momento político en el país, el de la concertación. Pero lo que más comparto con Enrique Kraus es la amistad que tengo personal con su hija, la Alejandra Kraus. Gran mujer, gran militante además, y una demócrata cristiana progresista, como lo ha demostrado en los últimos años. Ahora, Enrique Kraus es como, a ver, Frei Montalva, Tomic, Elwin, Renan Fuentealba, Enrique Kraus, Bernardo Leite, entran en esa cofradía, en mi opinión. Y además, ¿para qué te cuento? Subsecretario del Interior de Frei Montalva, ministro del Interior de Elwin, presidente de la democracia cristiana en los 90, diputado por el distrito de Santiago en los 90 también. Un cuadro político. Claro, la vida se lo llevó. Así que son de esos políticos que yo por lo menos he hecho mucho de menos en la política de hoy día. Francisco Vidal, muchísimas gracias por los minutos con Radio Cooperativa, siempre elocuente el ex ministro, ex vocero. Muchísimas gracias por la entrevista con el día. Chao. Muy buenas que tardes. Estés bien. Chao. Gracias. Chao. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.